Bueno, buen día. Eh, creo que la mayoría nos conoce y nos conocemos, por lo menos en los nombres que hay en asesores, los conozco a casi todos. Eh, yo soy Beto Galdeano, me toca liderar ahora en CREA el área empresa, y está Juan Marcos, que parte de esta primera parte la vamos a trabajar juntos, quien, que es la persona que armó el área empresa en CREA y hoy es técnico senior del área, como si fuera un equivalente a Emilio Satorre en agricultura para empresa. Eh, con Juan hace 15 años que venimos tratando el tema empresarial en CREA, y la verdad que es algo que nos divierte y que nos gusta mucho hacer. Y, y un poco la primera parte de la mañana lo que les vamos a, a contar es cómo vemos nosotros el pensamiento estratégico en las empresas CREA y los roles y las funciones para discutir, para pensar y para implementar una estrategia, ¿no? ¿Quién se tiene que hacer cargo de cada una de esas cosas? Esto está en línea con dos de los tres proyectos que tiene el área empresa, que son pensamiento estratégico, fundamentalmente es para definir estrategias; gobierno empresario, que es tener claro los roles y las funciones de los distintos ámbitos de poder y de toma de decisiones en las empresas; y el tercer proyecto, que no vamos a ver nada hoy, es información empresaria, que es el proyecto que terminó haciendo las nuevas normas de gestión el año pasado. Bien, o sea, esos son los tres grandes líneas que aborda el área empresa. Eh, un poco de esta primera parte, nos separamos con Juan Marcos. Yo voy a dar más que nada lo que tiene que ver con pensamiento estratégico y para qué sirve y qué es y a quién le sirve. También esa es un poco las respuestas de esta primera parte, de estos primeros 20 minutos. No los voy a aburrir más que 10, 15 minutos. Y después Juan les va a contar cuáles son los roles y las funciones de los distintos espacios que tienen que, como les decía recién, pensar, implementar y medir las estrategias eh, definidas, implementadas, pensadas. Entonces, vamos con la primera parte, ¿qué es el pensamiento estratégico? ¿Para qué sirve y a quién le sirve? Este cuadro, por ahí alguno ya lo vio, son los ámbitos de trabajo de un empresario. ¿Está bien? Nosotros decimos que hay tres cosas donde debería poner foco un empresario, o que debería gestionar un empresario, que son cosas que pueden ser importantes, que pueden ser urgentes, o que pueden ser indispensables. ¿Está bien? Y un empresario debería trabajar o tener en su agenda estos tres grandes rubros. ¿Bien? Vamos a arrancar por las rutinas. Las rutinas es lo que un empresario hace todos los días, lo indispensable, lo que sí o sí hay que hacer: pagar, comprar, sembrar, cosechar, monitorear, eh, conversar con los equipos, motivar a los equipos. Esto es la rutina, lo que hay que hacer todos los días, lo indispensable para que la empresa pueda llevar adelante los negocios que tiene. Bien, hay mil, mil rutinas distintas en nuestro negocio, y hay rutinas muy estacionales en nuestro negocio. Distinto es una actividad industrial que tiene rutinas mucho más establecidas, mucho eh, menos estacionales como las nuestras. Bien, pero las rutinas, acuérdense, son las cosas indispensables, lo que tiene que ver con el negocio. Después está la coyuntura. La coyuntura es aquello que está fuera de la empresa, pero que de alguna manera afecta a la performance de la empresa y a las decisiones que tiene que tomar el empresario. ¿Bien? La unión
o la interacción entre la coyuntura y la rutina, ¿bien? Son los negocios de cada año, ¿está bien? Entonces, vos vas a hacer buenos negocios, un año vas a tener una buena gestión de negocios, dependiendo de que hayas hecho bien todas las cosas que tenías que hacer, comprar, vender, cosechar, sembrar en tiempo y forma, bien, acá es en tiempo y forma, y va a depender fundamentalmente de precios, rindes, tasa de interés, tipo de cambio, cosas que están en la coyuntura. Nuestro negocio anual depende de la interacción de estas dos cosas. Y como empresarios agropecuarios, otros sectores nos reconocen que somos muy competitivos en estos aspectos, en hacer negocios. Bien, somos buenos haciendo negocios, somos buenos, tenemos rutinas muy eficientes y tratamos de gestionar la coyuntura todo lo que podemos para hacer buenos negocios. Bien, acuérdense, coyuntura por rutina, negocios. Ahora, hay otro aspecto más. Bueno, la rutina es lo indispensable, la coyuntura son cosas urgentes, la coyuntura cambia todo el tiempo, entonces todo el tiempo nos lleva a estar arriba de un tema coyuntural. Es más, nos gusta mucho la coyuntura, con lo cual eh, muchas veces la elegimos por sobre otras cosas. Preferimos conversar de esto, y ahora vamos a charlar un poquito más. Y después está la estructura. La estructura son aquellas cosas importantes que no son urgentes, que tampoco son indispensables, ¿está bien? O sea, si no trabajo en la estructura, igual voy a seguir haciendo negocios, ¿está bien? Pero lo que no voy a estar haciendo es crear valor en la compañía o incrementar la capacidad de crear valor en la compañía. Eh, Trabajar en la estructura son aquellos aspectos que una vez que los ejecuté, transformé la empresa en alguna cosa, digamos. La empresa ya no es la misma. Se convirtió en otra empresa. ¿Bien? Qué sé yo, podría ser armar un directorio, cambiar el gerente general, implementar un software de gestión. Trabajar en la estructura es algo adicional a las rutinas que tiene el poder de transformar la empresa. Entonces, cuando hay algo urgente en la coyuntura o urgente en las rutinas, lo que siempre relegamos son los trabajos estructurales. Y si no nos concentramos en generar trabajos estructurales, las empresas no se transforman, no crean valor y mucho menos incrementan la capacidad de crear valor. ¿Bien? Todo empresario debería buscar esto, este sentido propio del crecimiento. Esto es para mí la mejor definición de crecimiento empresarial, que es incrementar la capacidad de crear valor y que ese valor sea sostenible. No sé si ayer leyó alguno el, el artículo de Juan Pablo, de Pablo, ¿cómo es? Que salió en La Nación, que hablaba mucho de esto. Después se lo voy a pasar a Santi para que se los pase, de Pablo. Juan Pablo de Pablo, Beto. Sí, que hablaba fundamentalmente de lo importante, de lo urgente y que de las cosas urgentes salgan cosas sostenibles. La verdad que estaba muy en línea con esto, así que se los voy a compartir para que lo lean. Entonces, acuérdense, coyuntura, las cosas urgentes; rutina, las cosas indispensables; estructura, las cosas importantes. Cuando trabajamos en mejorar las rutinas, en mejorar una rutina, estamos trabajando en mejora continua. Cuando trabajamos en la estructura, estamos trabajando en líneas estratégicas. Y quiero que se queden con estos dos conceptos, porque son muy importantes. La mejora continua actúa sobre un proceso, lo mejora para que sea más eficiente, ¿bien? Pero no necesariamente transforma la empresa. Y esto hay que hacerlo siempre. Las líneas estratégicas operan sobre todo el sistema y lo transforman. Después de implementar una línea estratégica, la empresa debería ser otra. Nosotros en el movimiento CREA hemos trabajado durante mucho tiempo en
primero en estos dos ámbitos, en la coyuntura y en las rutinas, y hemos trabajado mucho en mejora continua, no tanto en líneas estratégicas que transformen las compañías. Bien, hemos sido muy eficientes en, en- en la mejora continua, en el trabajo arriba de los procesos, aunque no lo supiéramos. Entonces, ¿qué es una línea estratégica? Hablamos de mejora continua, hablamos de líneas estratégicas. ¿Qué es una línea estratégica? Una línea estratégica es un compromiso, y entiéndanlo así, un compromiso, o sea, el empresario se compromete a hacer algo adicional a las rutinas, y que tiene que tener el poder de transformar la compañía. O sea, es un compromiso adicional a las rutinas que tiene el poder de transformar la compañía. Eso es una línea estratégica. Mientras hablo esto, vayan pensando en las empresas de su CREA, cuáles se comprometen a hacer cosas adicionales a las rutinas que transformen las empresas. ¿Bien? Por lo que conozco del movimiento CREA y los grupos CREA y- y las empresas de los CREA, me animo a decir que solamente entre el 10 y el 20% de las empresas que componen un CREA, o sea, una o dos empresas, trabajan realmente en esto. Son las empresas que todo el tiempo están pensando en transformar la empresa. El resto son muy buenas implementadoras del proceso de mejora continua, pero no tan líneas estratégicas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se aborda una línea estratégica? Una línea estratégica trabaja sobre las causas estructurales, ¿bien? Sobre algo que no le está permitiendo a la empresa transformarse, o crecer, o desarrollarse en algún aspecto, y no debería trabajar sobre las consecuencias. ¿Bien? Por ejemplo, eh, si una empresa tiene problemas financieros, recurrentemente problemas financieros, no coyunturalmente, sino recurrentemente problemas financieros, el problema financiero es la consecuencia. Un problema financiero nunca es causa. Y lo que hay que buscar es la causa por la cual esa empresa recurrentemente tiene consecuencias financieras. ¿Bien? Y si esa causa es estructural, ¿bien? Y, y- y los fundamentos de esas consecuencias son estructurales, una forma de abordarla es con líneas estratégicas que transformen la compañía en ese aspecto. Les digo otras cosas como para que entiendan qué es una línea estratégica y cuándo no se aborda una línea estratégica. No sé si alguna vez les pasó que durante 4 o 5 años, en la reunión CREA, año tras año, se viene levantando el mismo tema, abordando el mismo tema recurrentemente. Cuando eso pasa, es que hay un problema, una causa estructural que no está permitiendo que se aborde ese tema, y ese empresario no está abordando esa problemática correctamente con una línea estratégica. Y esto creo que les debe pasar muchas veces a lo largo del año, que en nuestras reuniones CREA se repite el mismo tema, se repite el mismo tema. Entonces, che, ¿por qué se repite ese tema? ¿Qué no estamos haciendo bien como empresarios, primero, y después como asesores para que la empresa pueda abordar ese tema, corregirlo y transformarse, y no pudiendo incrementar la capacidad de crear valor, que es lo que estamos buscando al final de todo? Otro ejemplo es eh, que tiene que ver con que haya una línea estratégica o con que no haya la motivación para transformarse. Eh, Mientras estamos preparando la reunión CREA, ¿qué le preguntamos este año al CREA? ¿Bien? Y seguramente también les ha pasado 1000 veces esto, ¿no? Cuando, cuando un empresario dice, che, ¿qué le preguntamos al CREA? ¿Bien? ¿Qué le preguntamos que no le hayamos preguntado? De alguna manera, lo que nos dice es,
che, no tenés ningún tema estructural para trabajar, porque todos los de rutina y los de coyuntura ya los preguntamos, y no tenemos temas de fondo para trabajar que transformen la compañía. Eso es una línea estratégica, un tema de fondo, estructural, pesado en el sentido de que tiene peso relativo, que tenga poder transformar la empresa. Y esa transformación se tiene que hacer con un compromiso adicional a las rutinas. ¿Bien? Algo por sobre lo indispensable en lo que hay que trabajar. Entonces, ¿cuándo tiene sentido una línea estratégica? ¿Cuándo cobra relevancia una línea estratégica? Cobra relevancia cuando me imagino una empresa más grande, una empresa mucho más grande o una empresa muchísimo más grande. ¿Está bien? Y esto es importante para que traten de ubicar en sus grupos qué empresas están pensando en esto, qué empresa está pensando en hacerse más grande, en hacerse mucho más grande o muchísimo más grande. Les puede sorprender que muy poca de las empresas quiere hacerse mucho más grande o muchísimo más grande. Y no sé cuántas quieren hacerse más grandes. ¿Bien? O esto tiene sentido cuando un empresario se imagina una empresa diversificada, pero diversificada en serio, ¿no? No una empresa diversificada, es decir, eh, el, el 10% del capital de trabajo lo voy a poner en dólares en una caja de seguridad. Y eso la verdad que resguarda, no sé si realmente diversifica. Diversificada en serio puede ser la mitad de los activos en otra actividad, duración proveniente de otras rutinas y otras coyunturas. Bien, por eso está bueno lo de rutina y coyuntura. Eso es diversificada en serio. Y creo que también pocas empresas, las nuestras, están haciéndose estas preguntas. ¿Quiero una empresa más grande, mucho más grande o muchísimo más grande? ¿Quiero una empresa diversificada? En definitiva, una línea estratégica sirve cuando te estás imaginando otra empresa. Y para abordar líneas estratégicas es indispensable imaginarse la empresa que quiero tener, ¿bien? O la empresa que quiero transformar. Eh, Otra de las cosas que nosotros, por lo menos desde la Empresa, hemos ido viendo es que nuestras empresas tienen, o el empresario agro puede tener dos roles de manera simultánea. ¿Bien? Puede ser administrador, y de hecho son administradores y buenos administradores, y el administrador trabaja fundamentalmente sobre el patrimonio. Bien, un administrador necesita patrimonio para administrar, pero también el otro rol que muchas veces tienen los empresarios agropecuarios son de emprendedores. Bien, y un emprendedor necesita proyectos. Y una empresa agro que esté dinámica, que esté todo el tiempo creando valor, necesita de ambas cosas, necesita de patrimonio, porque lo tiene mucho y hay que administrarlo, pero también necesitan proyectos que transformen la compañía. Estos proyectos que transforman la compañía son las líneas estratégicas, ¿bien? Algo adicional a la rutina que transforma la compañía, un compromiso. Y no necesariamente un proyecto es un negocio, ¿eh? O sea, no confundamos proyecto con negocio. Un nuevo negocio sería un tipo de proyecto, pero no es el único tipo de proyecto. Profesionalizar la gestión, profesionalizar la dirección, implementar un software, trabajar en la familia empresarial. Este tipo de cosas son proyectos que no necesariamente están relacionados con los negocios y que tienen el poder de transformar la empresa. Ahora, cuando pensemos en los proyectos y en los patrimonios, es indispensable dimensionar la escala. Y ahora les voy a contar qué es esto de dimensionar la escala.
nosotros en el movimiento CREA, de hecho en nuestra misión y visión, cambiamos la palabra productores por la palabra empresarios. Bien, queremos ser empresarios agropecuarios y antes nos definíamos como productores agropecuarios. Bien, y acá tenemos un riesgo altísimo que es dejar de ser productores para convertirnos en campesinos. Y esto de alguna manera, el productor es ese que implementa eficientemente rutinas y que al cruzar esas rutinas con la coyuntura termina teniendo un negocio. El empresario es aquel que además de implementar esas rutinas eficientemente, trabaja en la estructura, ¿bien? O sea, si queremos convertirnos en empresarios, tenemos que trabajar en la estructura. Y el campesino es aquel que implementa rutinas no tan eficientemente, porque no tiene escala, ¿bien? Y la economía de escala que puede generar es de supervivencia, ¿bien? ¿Esto qué lo decimos? Porque tenemos muchas de nuestras empresas que corren riesgo de solo ser de supervivencia, ¿m? O que divididas en 2, o en 3, o en 10, son de supervivencia. Y, y, y para poder pasar de productores a empresarios y profesionalizar muchos aspectos de la empresa, es importante tener escala. ¿Bien? Hay muchas empresas de nuestro movimiento CREA que hoy no podrían pagar un gerente familiar que no sea el principal accionista. ¿Bien? Y eso es por falta de escala. Tenemos mucha aversión a capitalizar la empresa, a asociarnos con otro, a fusionarnos con otro. ¿Bien? Porque queremos manejar nosotros y tomar las decisiones nosotros y ser dueños plenos. ¿Bien? Y eso muchas veces va en contra de poder convertirnos en empresario, o va en contra de incrementar la capacidad de crear valor. Otra cosa para implementar líneas estratégicas o para pensar estratégicamente en nuestras compañías es buscar responder estas preguntas. El nuevo censo CREA que hicimos tiene mucho de esto. No se olviden, el 30 de octubre vamos a hacer la JAT, donde vamos a presentar la JAT empresaria, donde vamos a presentar los datos del censo CREA. Y ese censo CREA nos muestra mucho si las empresas CREA son interesantes o no, ¿bien? Para quién son interesantes y para quiénes serán interesantes. Y cuando hablamos de interesantes, lo primero que se nos viene en mente es pensar en el accionista. ¿Bien? ¿Son nuestras empresas CREA interesantes para los accionistas? Y es algo que como empresarios CREA no hemos hecho mucho esto. Es más, muchas veces la respuesta es que el accionista no me rompa las tarlipes, por no decir otra palabra, ¿no? O sea, que el accionista no me joda, yo estoy administrando. No sé qué quiere el accionista, o al accionista no le importa esto. Y es indispensable pensar en el accionista, en el presente y en el futuro. Para que se den una idea, las empresas CREA crecen aproximadamente el 3%, y de ese 3% retiran el 1%. ¿Está bien? Imagínense una empresa de un patrimonio de 10 millones, ¿bien? Que son hoy 2 socios, que retiran el 1%, son $50.000 para cada uno por año. Si en el futuro esa empresa van a ser 10 socios, ¿bien? Y a cada uno le toca un patrimonio de 1 millón, y retiran el 1, ¿bien? Le va a tocar $10.000 por año. Un año bueno van a retirar los $10.000, un año malo se va a tener que poner de acuerdo con los otros 10 socios para retirar $10.000. ¿Está bien? Si uno de los socios no tiene una casa, y 2 años malos no puede retirar esos $10.000, créanme
que se va a querer ir, ¿está bien? Va a querer agarrar ese millón que tiene, lo va a querer poner, se va a querer comprar su casa y hacer alguna otra inversión más, porque la empresa no es interesante para el volumen de fondo que tiene invertido. ¿Bien? No es que la empresa no sea interesante para otros, no es interesante para él. Entonces, es indispensable pensar en el accionista futuro. ¿Cómo hago para que sea interesante para el accionista futuro? Y si no es interesante para el accionista futuro, ¿cómo hago para que salga de la empresa? No es malo que un accionista se vaya de una empresa, lo malo es que cuando un accionista se vaya de la empresa, resienta la empresa. ¿Está bien? Hoy si un accionista se va de nuestras compañías, la rompe. ¿Por qué? Porque no queremos vender campo para que se vaya, ¿bien? Y si se tiene que ir, se lleva el capital de trabajo. Más o menos el capital de trabajo de nuestras empresas es el 10% del patrimonio total. Entonces, la rompe, si se va, la rompe. Tenemos que pensar en empresas que el accionista tenga libertad para irse, que sea interesante para que puedan entrar otros accionistas sin que rompa la compañía. ¿Bien? Seguramente estas discusiones no las están teniendo en sus CREA y no es fácil tenerlas en sus CREA, pero todo esto cobra sentido y las líneas estratégicas y el pensamiento estratégico cobra sentido si nos hacemos estos planteos, si estamos dispuestos a transformar las compañías, a realmente convertirnos en empresarios, en entender que en una empresa un accionista se puede ir y tiene que entrar otro, pero para que entre otro tenemos que bajar algunas barreras, estar dispuestos a compartir algunas decisiones y, y fundamentalmente a pensar que otros van a decidir conmigo. Si no, lamentablemente, nuestra escala se va a ir achicando y nos vamos a ir convirtiendo en esos empresarios ni empresarios, a campesinos o productores de supervivencia. Nosotros vemos desde el área empresa a la empresa, valga la redundancia, como algo que es más que los negocios. ¿Bien? O sea, como les decíamos hoy, la empresa trabaja en aspectos que van más allá de las rutinas y gestionar la coyuntura. ¿Bien? Tiene que hacer más que lo indispensable. Eso es que la empresa es más que los negocios. También la empresa es más que el patrimonio. O sea, la empresa tiene que, además de tener patrimonio, tener proyectos. Si no, no hay transformación, no hay trabajo en la estructura, no hay potencial para incrementar la capacidad de crear valor. Y la empresa es más que las personas, que el empresario, incluso que la familia. Los tiene que trascender, ¿está bien? No puede terminarse con una persona, no puede terminarse, la empresa no puede terminarse cuando el empresario se cansa, o no puede desacelerar cuando el empresario se cansa, o no puede romperse cuando la familia se quiere dividir. ¿Bien? Si esto pasa, si alguna de estas cosas de las últimas tres que nombré pasa, estamos destruyendo el valor creado. ¿Bien? En cada división empresarial hay una destrucción de valor. Primero porque se terminan liquidando las cosas muchas veces por menos de lo que valen. Y segundo porque se pierde escala. Y cuando perdemos escala, perdemos potencial de, como les decía hoy, contratar un gerente general profesional que pueda implementar correctamente una estrategia. ¿Bien? ¿Y quién termina gerenciando? Alguien que tiene menos competencia o menos profesionalización para hacerlo. Entonces, ¿cuándo es importante implementar una línea estratégica o pensar estratégicamente una empresa? Cuando hay motivación para transformarla. ¿Bien? Si no hay motivación para transformar la empresa, no tiene sentido este esfuerzo, y si hacemos el esfuerzo de pensar una estrategia, esa estrategia no se va a implementar nunca, porque no estamos convencidos de transformarla. Acuérdense que de alguna manera como dice Peñafort, que muchos de ustedes lo deben conocer, la motivación es motivos para accionar, son los motivos para hacer acción, ¿bien? Y
y lo que tenemos que encontrar, o en nuestro rol como asesores crea, desafiar todo el tiempo, son esos motivos que nos permitan transformar las compañías, con lo cual es indispensable pensar y encontrar los motivos. ¿Bien? Esta es la primera introducción de líneas estratégicas que les queríamos hacer. Acuérdense que una línea estratégica es algo adicional a las rutinas que tiene que poder transformar las compañías, y como asesores tenemos que encontrar los motivos que tienen los empresarios para poder transformar las compañías, ¿no?